Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de José Marín, quien viene de la Secretaría de Transparencia Internacional. Así que, José, en nombre de la FINJUS, te agradezco el que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí acompañándolos hoy día. Tú manejas mucho en Transparencia Internacional todo lo que tiene que ver con la integridad en la administración pública. ¿De qué es de lo que se trata? Así es, desde el secretariado, nosotros lo que hacemos en Transparencia Internacional es promover la integridad en el sector público, en la administración pública, a través de distintos componentes. Principalmente son la participación ciudadana, pero para eso se necesita, un componente necesario es que exista la transparencia, ¿no? Claro. Y esto nos lleva después a la rendición de cuentas. Este es como los tres pilares que nosotros encontramos importantes para poder promover que en la administración pública sea eficiente, efectiva, responda a las necesidades de la ciudadanía y lo hagan de una manera íntegra y libre de corrupción. Pero parecería que la transparencia es como... hay que iniciar programas de formación como para que la gente entienda de qué es de lo que se trata, y me explico. Históricamente los estados rechazan la transparencia. Y no es fácil, por ejemplo, para una institución como Transparencia Internacional, diseñar políticas que puedan contribuir a que los estados lo sean. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con los estados como para que los estados acepten las políticas que muchas veces o las recomendaciones que desde Transparencia Internacional se les hacen? La verdad es que es un reto interesante, es un reto la verdad muy bonito, pero tampoco es un reto que no es alcanzable. En los últimos, a lo mejor 20, 30 años en las administraciones públicas sí ha habido un cambio en la mentalidad de cómo debería ejercerse el quehacer público. Igual 30 años atrás el tema transparencia no era algo que formaba parte de la función pública, por Claro. decirlo de alguna manera. Pero interesantemente hubo un cambio en los gobiernos del modelo donde la burocracia, que era muy grande, muy pesada, se intercambió por tener mayores niveles de flexibilidad, poder otorgar mayor espacio de toma de decisiones, pero cuando eso cambió y cuando se tomó la decisión de muchos gobiernos de ser más flexibles, ágiles y que puedan responder de una mejor manera a la ciudadanía, también se introdujo la idea de que tendría que haber mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, porque estaban sustituyendo reglas burocráticas por una mayor rendición de cuentas y contrapeso. Entonces, la manera en que nosotros podemos convencer a los gobiernos es enfocándonos en la importancia, pero también los beneficios de la transparencia. Y eso es un argumento que a veces no es que sea difícil de hacer, pero es difícil cambiar la cultura o cambiar la manera de pensar de los gobiernos y ciertos funcionarios públicos. Lo interesante es de que una vez se dan cuenta de los grandes beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas, que al final del día les hace el trabajo más fácil, puede reducir la burocracia, pero a la vez permite que los ciudadanos participen en la definición de qué es lo que quieren de su gobierno y cómo llevar a cabo su país. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos es dar recomendaciones, pero lo más importante es poder entablar un diálogo con los gobiernos. Claro, claro. Y a través de este diálogo es que uno puede informarles sobre los beneficios y darles recomendaciones puntuales de cómo se puede llevar a cabo un proceso para transparentar y para hacer un gobierno libre de corrupción y que sea responsable de sus actos. Y bueno, así es como lo hacemos. No, claro. Ahora, generalmente todos estos conceptos se fundamentan sobre la base de principios. Uh-huh. ¿En qué principios se sustenta, por ejemplo, la transparencia?
digamos desde la administración? Hay varios principios y hay varias lógicas detrás de la transparencia. Una de ellas es que es un derecho Claro, humano, claro. ¿no? Y eso es algo que no se puede negar en el sentido que los gobiernos están formados por personas que son elegidas por la ciudadanía, por la gente normal. Entonces, ellos son responsables y todo lo que hacen dentro de la administración pública pertenece a los ciudadanos, por varios motivos. Uno, porque se les eligió para que lo representaran. Claro, claro. Dos, porque los impuestos que son el salario de los funcionarios, las sillas, las mesas de las oficinas de los funcionarios, todo eso pertenece a la ciudadanía. Entonces, dentro del contrato democrático, lo que encontramos es que los que gobiernan, por decirlo de alguna manera, en verdad son empleados de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, por ahí la relación es bastante ¿no? directa, de responsabilidad y de ser transparente ante la ciudadanía. Muchas veces el modelo político, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, nuestro modelo político se sustenta sobre la base del clientelismo. Pero cuando tú te vas, por ejemplo, a desglosar cuáles son los componentes del clientelismo, tú te encuentras con que fundamentalmente son dos: la miseria y la ignorancia. Y cuando uno habla de transparencia, no hay duda de que los programas de capacitación, es decir, de crear conciencia, no solamente desde la administración, sino también desde la ciudadanía, son procesos educativos. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con una realidad que no solamente es propia de la República Dominicana, sino de muchos países del área? Es un tema, pero yo creo que el punto es que a través de la transparencia podemos lograr otras cosas. Entonces, lo que se busca con la transparencia no es solamente transparentar, ¿no? Que el gobierno sea abierto por sí mismo, ¿no? Independientemente de que tenga su valor intrínseco, ya que es un derecho de todos los ciudadanos, pero también tiene un valor práctico. Claro. En el sentido que la transparencia permite crear ciudadanía y permite muchas otras cosas como mayor eficiencia en el gobierno. Entonces, el punto de la transparencia y como te refieres a crear conciencia y cultura, esos son procesos de largo plazo. Entonces, la manera o la visión que tenemos a través de los capítulos de Transparencia Internacional como Poder Ciudadano aquí en la República Dominicana es la constancia, es el trabajo de ir transparentando, de ir cambiando la manera que se relacionan los ciudadanos con sus gobiernos, pero también el empresariado, porque todos somos ciudadanos. Entonces, las relaciones que nosotros podemos ver tanto de gobiernos, ciudadanos y empresariado están cambiando y han ido cambiando en los últimos 20 años. Entonces, la visión de Transparencia Internacional es de que a través de la transparencia, mayor información y la rendición de cuentas, podemos ir generando, podemos ponernos en un camino en donde podamos estar libres de corrupción y que los ciudadanos, tanto como ciudadanos mismos y como dueños de empresas, o como consumidores de empresas, o como consumidores de servicios públicos, puedan convivir en un mundo sin corrupción. Yo estoy insistiendo tanto con el tema de la transparencia porque parecería que es inclusive hasta un concepto filosófico. O sea, cuando tú te vas al conocimiento, sobre todo al que nos ha tocado a nosotros, esta visión moderna de verlo todo, muchas veces da la impresión de que en todos estos procesos de formación ha faltado transparencia. Es decir, el hecho de que ya la filosofía se ha separado o la han separado de los procesos de formación, parecería que vamos a tener que volver a Aristóteles, a Platón de nuevo, a los fines de como llenar todo este contenido de la esencia fundamental yo diría que de todo lo que uno hace en la vida. Pero tú hablaste de algo que es interesantísimo y mencionaste el gobierno abierto. A mí me gustaría un tanto como para que los televidentes entiendan de qué es de lo que se trata.
¿Cuáles son los pilares del gobierno abierto o de todo gobierno abierto? Sobre todo porque nosotros somos parte de unas redes de gobiernos abiertos, somos parte desde el año 2011 de que nuestro gobierno vaya en esa dirección. ¿Cuáles son los pilares del gobierno abierto? Bueno, regresando a los temas que estábamos hablando, los pilares del gobierno abierto son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. ¿Y cómo, por ejemplo, el ciudadano conecta con el gobierno? Porque yo pienso que ahí la tecnología tendrá que jugar un papel fundamental. La tecnología sí juega un papel fundamental para conectar al ciudadano con el gobierno, pero no es la única forma. Y de hecho, muchas veces lo que pasa es que la tecnología nos facilita esa relación para crear estos puentes, y más ahora con toda la tecnología que hay, que de cierta manera es mucho más accesible de lo que era antes. Pero esto ocurre en ciertos países y no en todos. En otros países las personas no tienen acceso a Internet de una manera tan fácil. Y sin embargo, la falta de esta tecnología no necesariamente ha sido un impedimento para que los ciudadanos se puedan integrar más a el proceso de decisión de políticas públicas o de prestación de servicios públicos. Ahora, lo bueno de la tecnología es que si existe una base, y esto es muy importante, si existe una buena base en términos de información que se le puede prestar al ciudadano a través de las plataformas tecnológicas, y que exista también por atrás algún mecanismo de respuesta o de escucha por parte del gobierno a través del cual los ciudadanos pueden comunicarse por la tecnología de información, entonces ahí sí se puede dar un diálogo y sí se puede ver la participación. Y uno de los temas que se quiere impulsar a nivel internacional, incluyendo el gobierno abierto y muchas otras iniciativas, es no solamente que la tecnología de la información se convierta en una manera de lanzar grandes cantidades de información, sino cómo puede facilitarse más un diálogo, para que exista participación, para que el gobierno pueda escuchar cuáles son las necesidades. Y a través de ese proceso es que se puede fortalecer la democracia, incluyendo, reduciendo el riesgo de corrupción que podría haber. ¿Qué modelos existen de colaboración entre el Estado y la sociedad? Existen muchos modelos de colaboración, la verdad, y depende mucho del proceso de gobierno que estamos hablando, por ejemplo. Entonces, en distintas áreas pueden haber distintas maneras de participar en el gobierno. Si tomamos un ejemplo, puede ser el proceso de presupuestación, ¿no?, del presupuesto público. Allí hay un par de mecanismos. Uno es el presupuesto participativo, ¿no? Eso ocurre en muchos países a nivel local, a nivel de la ciudad, y a veces también puede ser a nivel nacional. También siguiendo con el tema de finanzas públicas y el presupuesto, hay ciertos países que tienen mecanismos para que los ciudadanos puedan avisar, por ejemplo, a la Auditoría Superior del país sobre a lo mejor algún caso de riesgo de corrupción que debería de investigar. Eso es por ahí. En otros momentos pueden haber consultas públicas sobre el desarrollo de alguna política pública en general. Entonces eso no tiene nada que ver necesariamente con la presupuestación, aunque sí está relacionado, o con la entrega o la provisión de servicios públicos, pero tiene que ver más con la consulta sobre cómo deberían de ser las políticas. Claro. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes en una política, por ejemplo, ambiental que se podría estar desarrollando, ¿no? Se crean una serie de consultas y ahí los ciudadanos pueden dar su opinión. Eso también es muy efectivo tanto a nivel nacional como a nivel local. Y después hay otra serie de maneras, Yo te hacía la pregunta porque, por ejemplo, en nuestro país, la República Dominicana, nosotros tenemos una constitución que en principio garantizaría todo eso que tú estás planteando. Y tenemos una serie de leyes, por ejemplo, la ley de la Cámara de Cuentas, la Estrategia Nacional de Desarrollo,
la ley de la Contraloría. Cuando tú te vas, por ejemplo, a la Constitución, tú te encuentras con que el sistema nacional de control, hay un control externo, hay un control interno, está el Congreso, que es el control legislativo y todo lo que tiene que ver con la fiscalización, el órgano de control del Estado, pero también hay un control social. Uh-huh. Y tú te encuentras con ese control social en todas esas disposiciones. Pero no ha habido forma de cómo desde la sociedad se pueda, de manera consistente, digámoslo así, no de manera esporádica como generalmente pasa, uh-huh, el ciudadano se involucre en estos temas. ¿Han ustedes diseñado algunos proyectos o programas que puedan contribuir a despertar ese desinterés, digámoslo así, de los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con estos temas? Yo creo que ese tema es clave y es muy importante. Y también igual regresamos un poquito más al tema de que los procesos que llevamos, ¿no?, de creación de ciudadanía son procesos de largo plazo. Claro. Y yo creo que tiene que ver a lo mejor con dos componentes. Uno, el que está relacionado con la respuesta que le puede dar el gobierno, ¿no?, y la señal positiva que pueden dar los gobiernos de todo el mundo, demostrando una buena voluntad para tomar en serio y actuar ante la participación ciudadana. Ya. Siempre y cuando exista un proceso de participación ciudadana que podemos ver alrededor de muchos países, donde el marco legal existe y permite mucho de esta participación ciudadana. Sin embargo, en la práctica no se encuentra que se aplique de una manera en donde los ciudadanos se sientan que los están escuchando o que algo puede pasar. Entonces, ahí el tema es crear la confianza a través de las acciones, ¿no? A mí muchas veces mis padres me decían, no es lo que tú dices, es lo que tú haces que cuentas. Entonces, no, definitivamente que sí. Está bien que esté en los papeles, pero los gobiernos tienen un rol muy importante en demostrar que sí se toman la participación ciudadana en serio, demostrar que lo hacen con integridad, justicia y equidad, y poco a poco los ciudadanos creo que también pueden poner mucho de su parte para decir, no, este tema me importa, ¿no? La salud de mi familia me importa. Claro, claro. La educación de mis hijos me importa. Y saber que, aunque a veces la lucha es dura y es cuesta arriba, es algo que tienen que hacer y retomar el control, ¿no?, de las políticas públicas. Entonces, va por los dos lados, creo yo. Yo te hago la pregunta porque recientemente en el país, como política pública, el presidente de la República ha creado comisiones de veedurías y la gente en principio inclusive criticó la conformación de esos mecanismos. Pienso que porque no sabían que la propia Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba que se crearan esos mecanismos. Y el presidente lo que está haciendo es cumpliendo con el mandato de la ley. ¿Cómo tú ves la veeduría? Porque a fin de cuentas son veedurías que la nombra el gobierno, aun cuando quienes componen esas veedurías gozan de un prestigio que la sociedad reconoce. Pero ¿cómo tú ves las veedurías en todo lo que tiene que ver con fomentar la transparencia, sobre todo en lo que tiene que ver con las compras y contrataciones públicas que se hacen desde el Estado? En principio, una veeduría es un paso hacia adelante en términos de ser más transparente y más participativo en un proceso, ¿no?, de compras, definitivamente. La clave ahí está en cómo se hace, ¿no? Tanto quiénes son las personas que van a la veeduría y que realizan el trabajo, el nivel de transparencia,
que esta misma tiene, que en sí tiene que ser un ejercicio de suma transparencia. Claro. No se puede decir, oye, hicimos una veeduría, estuvo muy bonita, nos regresamos a la casa y nadie más se entera qué es lo que pasó. Entonces, yo creo que depende de la manera en que se hace, ¿no? En principio, las compras públicas también deberían de ser, ¿no?, transparentes, y si todo sale bien, no deberían de haber grandes problemas. Pero a falta de eso, ¿no?, necesitamos integrar otros componentes de participación ciudadana. Entonces, todo dependerá de cómo se realiza, quiénes son las personas que están ahí, cuán transparentes son. Y aunque sean muy transparentes y aunque sean unas veedurías que realmente encuentren cosas muy bien y que no haya dudas sobre la integridad de ese mismo proceso, puede ser que nada pase. Entonces igual hay muchos componentes que pueden afectar el resultado de eso. Entonces yo creo que en principio alrededor de la región hemos visto muchas iniciativas y alrededor del mundo, muchas iniciativas donde el gobierno es proactivo y abre espacios de ciudadanía. La clave, reitero, es qué pueden hacer los ciudadanos para garantizar de que estos espacios sean realmente, ¿no?, utilizados para el interés general. Ya. Yo te hago la pregunta porque así como uno le exige al Estado determinados derechos, que el propio Estado, bueno, tiene que estar consciente de cuáles son sus obligaciones, así también nosotros tenemos deberes. Y muchas veces la falta de participación de gente muy competente, muchas veces, eso lo hemos visto aquí, le abre la puerta a la mediocridad. Y la verdad es que esta es una relación o un camino de doble vía. O sea, la democracia ya no se construye sobre la base del ejercicio de la política. También uno de sus principales componentes es la participación de la ciudadanía en todos estos procesos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo tú valoras los niveles de transparencia en el área? Por ejemplo, en América Latina. Fíjate que no quiero venir a la República Dominicana porque nosotros tenemos muy claro cuál es la situación nuestra. Sobre todo en un país en donde por primera vez, y por eso tú has visto algunas denuncias, en fin, se comienza a aplicar la ley de compras y contrataciones. Esa es la realidad. ¿Cómo tú valoras a América Latina con el tema de la transparencia? Es una pregunta complicada, para serte honesto, porque hay varios niveles, ¿no?, de transparencia, por decirlo así. En la región hay unos países que están muy avanzados, unos países que no tanto. Los podemos ver también de dos formas. Chile está muy avanzado. Sí, Chile, por ejemplo, México también. México también es increíble. Entonces hay unos Pero países... también es que México ha creado una serie de mecanismos. Por ejemplo, claro, la ley de libre acceso a la información mexicana es una ley interesantísima, claro, muy interesante, y que inclusive el Estado se preocupó para formar al ciudadano para que hiciera uso de esa herramienta. Sí, sí. Y ahí es donde iba exactamente, ¿no? Existe, por ejemplo, los mecanismos a través los cuales el gobierno puede proveer de información de manera proactiva. Eso quiere decir que el gobierno mismo dice y publica, ya sea a través del internet, claro, u otros medios, información que es relevante para el ciudadano, ¿no? Esa es la información. El otro lado es la información reactiva, que está ligada exactamente a la ley de acceso a información y el derecho a la información gubernamental. Entonces hay ciertos países, y si no me equivoco, la mayoría de los países en la región tienen una ley de acceso a información. Pero regresamos otra vez a la implementación de estas políticas. Tanto la información que se da, la calidad de ella de forma proactiva, qué tan relevante es, si se presta de alguna manera útil, se presenta de una manera útil, eso también influye sobre los niveles de transparencia. Entonces, yo creo que en la región de América Latina, en comparación a otras regiones, el discurso o lo que estamos viendo sobre transparencia
es, en muchos países, estamos elevando el nivel de exigencia sobre lo que queremos. Claro. Entonces la lucha necesariamente ya no es que se publique cierta información que antes no se publicaba, perdón, o que hubiera una ley de acceso a la información. Ahora lo que nos compete, lo que queremos buscar es cómo mejorar la información que hoy en día se está poniendo a disposición del público. ¿Cómo mejoramos los mecanismos para hacer eficaz y para hacer real la ley de acceso a información de muchos países en la región, ¿no? Entonces vamos viendo que nos estamos convirtiendo más sofisticados en las cosas que necesitamos en términos de transparencia, porque información, solo porque esté ahí, o la información que son hojas y hojas y páginas de números y letras, no se convierte necesariamente en una herramienta para la rendición de cuentas, para la participación ciudadana o para la lucha contra la corrupción. Totalmente de acuerdo. Y para corroborar un poco con lo que tú estás planteando, en el año 2012, en lo que tiene que ver con licitaciones públicas que se hicieron, compras, contrataciones, en fin, se hicieron unas 2.000 publicaciones. En el año 2013 se hicieron más de 60.000. Eso trajo como consecuencia de que el número de proveedores que le ofertan al Estado sus productos o sus servicios aumentó más de 30.000 proveedores nuevos. Yo creo que de eso es de lo que se trata. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con esta interesantísima entrevista. José, no hay duda que hay diferentes mecanismos de veeduría. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo me formé en ese país, parte de mi formación, yo recuerdo los watchdog, que no deja de ser un mecanismo de veeduría. ¿Qué diferencia hay entre los watchdog y las veedurías? Es difícil decir la verdad, porque depende mucho de muchos factores, la verdad. Depende del nivel de participación, depende de lo que se esté observando, ¿no? Si es un proceso de licitación o otro tipo de proceso gubernamental. Entonces, dependen de muchos factores que la verdad sería muy difícil decirlo, porque no solamente las hacen en los Estados Unidos, las hacen en otros países de la región latinoamericana, al igual que de África o en Asia-Pacífico. Las veedurías son una herramienta que se utiliza de hecho muy frecuentemente. Entonces depende mucho del diseño y de muchos otros factores que hace bastante difícil poder compararlos de unas y otras. Lo importante ahí es, reitero lo que había mencionado antes, que se hagan con transparencia, con equidad y que al final puedan ser útiles para lograr un cambio y para reducir el riesgo de corrupción que puede haber en cualquiera de los procesos gubernamentales a los cuales se le quiere aplicar un proceso de monitoreo. Claro. No, y que no se conviertan, por ejemplo, en instrumentos para legitimar procesos incorrectos. En eso estamos claros. Ahora, por ejemplo, en Colombia tiene una ley de veeduría. Nosotros, recientemente el presidente emitió un decreto reglamentando las veedurías, pero en sentido general, porque cada veeduría, dependiendo de la institución en donde se realice esa función, no necesariamente todas las veedurías funcionan de la misma manera. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de que en vez de un decreto haya una ley que real y efectivamente regule las veedurías? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? En principio no veo por qué no, siempre y cuando la ley se haga de una manera participativa, y eso es muy importante, para que las mismas organizaciones de la sociedad civil o hasta podemos pensar los ciudadanos puedan
influir en esta ley que funcione. Normalmente, cuando tú tienes un decreto que es, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo, una disposición de un grado menor que una ley, ¿no? Puede ir o venir con los cambios de gobierno. Entonces, poder subirlo a nivel de ley yo creo que sería en cualquier país de América Latina importante. Y por eso, por ejemplo, durante la época en nuestra región, cuando se estaba impulsando el derecho a acceso a información, lo que se buscaba era una ley, no solamente un decreto, para poder asegurarse de que pudieran haber los mecanismos para implementar esta ley y que este cambio fuera sustentable en el tiempo, porque lo que no se quisiera al final es que los procesos de participación ciudadana y los mecanismos que existen para esto pudieran ir y venir dependiendo de el gobierno en turno. Entonces eso yo creo que es algo que nos ha demostrado tanto en la región como globalmente, que estos cambios que permiten la transparencia, que permiten la participación ciudadana a nivel mundial, sí están bien hechos a nivel de ley, sería un paso hacia adelante. Es imposible, por ejemplo, darle respuesta a la corrupción o fomentar la transparencia de manera aislada. Es muy difícil, sería muy difícil. Cuando tú estudias el tema, tú te encuentras con que existen las alianzas interinstitucionales, la lucha contra la corrupción y el fomento de la transparencia. ¿Cómo ustedes ven eso desde Transparencia Internacional? Bien, desde Transparencia Internacional estamos de acuerdo con el hecho de que la lucha contra la corrupción no es de una o dos personas, una o dos instituciones. De hecho, es un problema el cual solamente se puede resolver a través de la acción colectiva. Claro. Y eso quiere decir de que no solamente es entre las distintas instituciones del gobierno o distintas instituciones públicas, sino que también involucra al ciudadano, también involucra al empresariado, y para que en verdad se pueda luchar en contra de la corrupción, todos tenemos que estar trabajando de una manera conjunta, ¿no? Con buena fe para poder lograr combatir la corrupción. De eso no hay duda. Entonces, en la medida en que se pueda lograr tanto que el empresariado como la ciudadanía, como el gobierno, se pongan se decidan a luchar en contra de la corrupción, entonces es que se podrán encontrar avances. Cuando y bueno, ya pasamos de la transparencia a la corrupción, que a fin de cuentas la corrupción es la consecuencia de la falta de transparencia. O una de las consecuencias de la falta de transparencia es la bendita corrupción. Muchas veces, por ejemplo, nos enfocamos cuando hablamos de la corrupción desde el punto de vista de lo que implica la corrupción desde el punto de vista económico. Y no nos damos cuenta que si hay algo que atenta contra las instituciones es la corrupción. O sea, la destruye, la diluye. Y muchas veces nuestros sistemas se diseñan para que sea muy difícil darle respuesta al fenómeno de la corrupción. Los órganos de controles muchas veces no funcionan como deben de funcionar, pero cuando funcionan, vemos que cuando se remiten los informes hay una inercia por parte del Ministerio Público. ¿Cómo ustedes han venido trabajando el tema? Porque la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque muchas veces uno ve que lo que falta es probablemente lo fundamental para tú luchar contra la corrupción, que es la voluntad política. ¿Cómo ustedes ven esta situación que no es propia de República Dominicana, sino yo creo que en el mundo entero? Sí, a través del mundo, en muchos países podemos ver distintos niveles de corrupción. Hay unos países donde se ve más y otros países donde se ve menos. Y los tipos de corrupción varían de país a país en sus distintas formas. Pero una de las claves
y yo creo que no solamente para la lucha contra la corrupción, sino para muchos otros aspectos de la política pública, tienen que ver con la voluntad política. Entonces podemos ver de que sí hay avances en términos de lucha de corrupción, y regresando a lo que estábamos mencionando antes, cuando existe la voluntad política del gobierno, pero también existe, ¿no? Un empresariado que dice suficiente con la corrupción, esto nos está costando mucho. Claro. Y una ciudadanía que dice suficiente con la corrupción, yo quiero hacer algo al respecto. Entonces, la manera en que nosotros tratamos de impulsar es trabajando con los capítulos de Transparencia Internacional a nivel nacional, ¿no? Para poder abrir los espacios, para poder lograr que los gobiernos que sí tienen voluntad política adopten, ¿no? Reformas, adopten cambios, pero más importante, sean abiertos y transparentes para poder tanto incluir a la ciudadanía como al empresariado en esta acción colectiva que te había mencionado hace unos minutos, para poder luchar en contra de la corrupción. Ahora, no hay duda que ustedes han elegido un tema muy complicado. Muy complicado porque históricamente, ya gracias a Dios no es así, los estados se fundamentaban sobre la base de la representación. O sea, todo el que llegaba a una posición pública se creía dueño de la institución que dirigía. Eso es una realidad. Ya hoy el concepto de democracia cambió. Y cuando uno, por ejemplo, muchas veces trata de hacer aportes que vayan dirigidos a fortalecer lo que estamos planteando aquí en este programa, que es el tema de la transparencia y la corrupción, a los gobiernos muchas veces no les gusta eso. ¿Cómo ustedes manejan el tema a nivel internacional? Porque inclusive no solamente a los gobiernos, o sea, a sectores de la propia sociedad, o sea, ven a Transparencia Internacional como alguien que se inmiscuye en asuntos que son, piensan ellos, de la exclusiva responsabilidad de la ciudad, de los ciudadanos. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con eso? Porque la verdad es que ustedes muchas veces no son muy populares a lo interno de los gobiernos. Seguramente no somos populares muchas veces. Y bueno, yo creo que hay dos temas, ¿no? Que se pueden abordar. Uno es el tema de que la transparencia es un tema complicado, ¿no? Porque hay que admitir que la transparencia es una actividad también. Toma recursos, toma tiempo. Claro. Y a veces que los gobiernos no están dispuestos, porque también les cuesta ver cuáles son las ganancias de la transparencia, ¿no? Hay veces que las decisiones difíciles que salen al aire sobre el actuar del gobierno son difíciles para que las personas entiendan, ¿no? Pero la manera, igual que nosotros lo vemos, y yo particularmente, es que para mí es mejor hablarle a alguien y decirle, me equivoqué, ¿no? Hice una cuestión mal, te lo estoy diciendo desde el principio, lo voy a arreglar y vamos para adelante, ¿no? Esa es la idea a través de la transparencia en el gobierno. Y ahí los ciudadanos también tienen que entender de que como personas a veces los gobiernos se equivocan. Si hay mala fe, esa es otra idea. Claro, claro. ¿No? Otro tema. Claro, si claro, es mala claro. fe, está mal hecho. Pero la ciudadanía, yo creo que esto también irá con el tiempo, puede a través de la transparencia aprender de que los gobiernos a veces se confunden, ¿no? Y a través del diálogo, que habíamos mencionado antes, se puede avanzar. El tema sobre transparencia internacional a nivel global, particularmente el secretariado, y cómo trabaja en los países, eso es un tema que viene del diseño de la institución. Claro, de la institución, porque nosotros no somos, y cuando digo nosotros, el secretariado, que se basa en Berlín, no somos los que damos recomendaciones puntuales a los gobiernos, sino eso se hace, esos los que hacen son los capítulos de cada país, los que dan las recomendaciones y hacen la evaluación, y son los que están trabajando en el país, ¿no? Entonces aquí tenemos un capítulo
participación ciudadana, y bueno, ellos son los que trabajan con el gobierno, como debería de ser, porque ellos son los que entienden el contexto, entienden el país, tienen las relaciones tanto con el gobierno, pero con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces ellos son los responsables. Nuestro rol, nuestro papel que tenemos desde el secretariado es más uno de apoyo. Ya. Entonces cuando... O sea, asistencia técnica, ese tipo de cosas. Asistencia técnica sí, pero más a nivel por ejemplo, ¿qué está haciendo el capítulo de Transparencia Internacional en la India? Que puede ser interesante, que puede ser algo que se puede aplicar en otro país. Claro, ¿no? claro, claro. Compartir información, asistirlos a veces ¿no? en cuáles son las convenciones internacionales que podríamos utilizar. Y en cierta manera sí es una asistencia tanto técnica en la materia, ¿no? Y dándoles recursos de conocimiento, de información, como asistencia viniendo a eventos, ¿no? Para compartir las experiencias que se ha vivido a través del movimiento. Yo te hago la pregunta y te la hago de la mejor buena fe, porque muchas veces uno que ha elegido este camino, que no es fácil, sobre todo porque uno tiene que comenzar siendo transparente uno mismo. Y como tú decías anteriormente, eso no es fácil, no es fácil, porque existe la condición humana, 60,000 cosas más. Yo te lo decía porque a veces uno se siente frustrado. Es como, por ejemplo, cuando tú diseñas una serie de políticas y, bueno, es como cuando un médico opera a un paciente que le dice a los familiares que la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. O sea, muchas veces uno siente esa sensación y por eso te hacía la pregunta con relación a cómo ustedes se manejan, en fin. Ahora, yo quiero volver al tema de la corrupción, porque ustedes hacen unos estudios de percepción respecto a los niveles de corrupción que hay en los países en donde ustedes están, que creo que son unos 102, algo así, Sí. 102 países. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan para hacer esos estudios? O sea, ¿es a través de encuestas? O sea, ¿cuáles son las herramientas que le permiten a ustedes medir los niveles de transparencia de las instituciones? ¿Cómo es eso? Porque eso sería importante que la gente lo conozca. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, para más información, ¿no? detallada sobre eso, se puede acceder a la página web de Transparencia Internacional, que es www.transparency.org. Pero solo para darte una idea, hay varios estudios que se hacen para medir el nivel de corrupción de distintas formas, porque como tú bien sabes y conoces, la transparencia es algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar. Claro. Entonces, uno no puede ir contando cosas o viendo cosas que ocurren en el secreto. Entonces, hay muchas maneras que tratamos de hacerlo. Entonces, tenemos distintas herramientas que lo que tratan de hacer es ver distintas formas de medir, ¿no? este fenómeno que es la corrupción, ¿no? Porque además no solo hay un tipo de corrupción, sino que hay varios tipos de corrupción. Claro. Entonces, hay distintas metodologías. Una es a través de una consulta con distintas fuentes que realizan estudios y fuentes internacionales, incluidas estudios del Banco Mundial o de otras organizaciones Del BIP, tiene buenos estudios también. Exactamente, ¿no? Se hace una compilación. El mismo PNUD también tiene algunos materiales que van en esa dirección. Exactamente. Entonces, a través de esos expertos se genera uno de los índices que nosotros tenemos. Después hay otros que tienen que ver con el barómetro, por ejemplo. Claro. Que eso sí se hizo a través de una encuesta a ciudadanos. Hay otros estudios que se hacen y se mide, ¿no? A través de la evaluación de, por ejemplo, la ley, ¿no? o el marco legal en comparación a estándares internacionales. Entonces hay distintas formas y lo bueno, y viviendo a
a nuestro nombre, es muy fácil acceder a la página y poder obtener toda la información sobre cómo se hacen. Unos son más complicados que otros, pero en general sí hacemos un esfuerzo para que quede muy claro de cómo levantamos nosotros, realizamos los estudios que realizamos. Una de las herramientas que se han diseñado, o digamos que uno de los modelos modernos de cómo ver los gobiernos es el denominado gobierno 2.0. ¿Cómo se ha diseñado en estos modelos el tema de la transparencia y el tema sobre todo de la gobernabilidad? ¿Cómo se ha diseñado en estos modelos de gobierno 2.0 el tema de la transparencia? Yo creo que es un tema clave para la transparencia, porque lo que tiene que ver es en grandes rasgos, es pasar del papel y el lápiz a no utilizando más tecnología de información e internet. Claro. Entonces eso tiene un gran impacto sobre el nivel de transparencia, porque antes, para darte un ejemplo, cuando uno llenaba un formulario, a lo mejor que estaba en un papel, en una oficina retirada de donde uno puede ir a pedir información a la oficina de atención al público, hoy en día todo ese tipo de información puede estar digitalizada. Entonces, en términos de la transparencia, tiene un gran potencial porque permite manejar grandes cantidades de información adentro del gobierno que después pueden hacer accesible a los ciudadanos. Entonces, ese ha sido un gran paso. Por otro lado, hay ciertos procesos que se realizan a través de la tecnología de la información que quitan el componente humano, por decirlo así. Entonces, un trámite donde uno antes iba a solicitar un papel, por ejemplo, y en algunos países, cuando uno iba presencialmente a solicitar un país, era una oportunidad para la interacción entre el funcionario público y el ciudadano, y eso podía convertirse en una situación de riesgo de la corrupción, ¿no? Donde puede ser que se le ofrecía dinero al funcionario público para que te diera el papel de una manera más rápida, o el funcionario lo pedía este mismo dinero. Entonces, a través de la tecnología de la información se puede retirar ese riesgo a través de una solicitud en línea, ¿no? Entonces uno puede pedir que le manden una copia de un documento oficial en línea y no tiene ese riesgo. Entonces, hay distintas formas, tanto como por la transparencia, ¿no? Y la facilidad y bajar los costos del gobierno para que pueda ser más transparente y presentar más información de manera proactiva, pero también para ciertos servicios, ¿no? Las tecnologías de informaciones tienen un gran potencial para reducir la corrupción. Oyendo la respuesta que me das, nosotros aquí somos muy ingeniosos. Es uno de los países más ingeniosos que tú te puedas imaginar. Yo creo que en los próximos años algún Nobel no tendremos que ganar porque somos ingeniosos. Aquí se diseñó un mecanismo interesante con relación a eso que tú estás planteando. No era que el usuario iba donde el funcionario y dándole algo le daban el papel más rápido. Es que inclusive diseñamos a un intermediario que era el intermediario entre el usuario y el funcionario, que teniéndole que pagar para que te expidieran una certificación, bueno, si tú lo hacías a través de él, te la daban más rápido. Es una cosa interesantísima. Y eso duró aquí durante muchos años y creo que en algunos espacios todavía eso existe. En muchos países de Latinoamérica. Eso es impresionante. Pasa mucho. Sí, definitivamente. De todos modos, José, el tiempo se agotó. Es increíble. Para mí fue un lujo, honestamente, hacer este programa contigo. Sobre todo por un tema que a la gente le aburre. O sea, cuando yo me junto muchas veces con amigos, con niveles de formación que uno es un neófito delante de ellos, ni siquiera se interesan en el tema de la bendita transparencia. Igual cuando tú bajas al ciudadano de a pie, son muy pocos los que están atentos de lo que desde un Estado pasa.
Y yo creo que quiera Dios que este programa pueda contribuir a elevarle el ánimo, no solamente a quienes ocupan posiciones públicas, sino también a la ciudadanía, que muchas veces eso es lo que está faltando en este país. Así que gracias por haber correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucional y Justicia. Muchas gracias, ha sido un honor y la verdad es loable, ¿no? que haya este llamado para que la ciudadanía en general no participe y se interese por la transparencia y la anticorrupción, que es algo que promovemos desde Transparencia Internacional. Muchas gracias, ha sido un honor. No, y sobre todo de que la ciudadanía tiene que entender que el éxito o el fracaso de un Estado no es responsabilidad exclusiva ni de quienes ejercen funciones públicas, ni de los políticos, es también de su sociedad que tiene que participar en todo esto. Así que gracias por el aporte que nos has hecho a través de este programa y yo sé que los amables televidentes te lo van a agradecer. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.